Hola a todos y a todas, soy Mayra Hernández, asistente de curaduría y junto a Jimena Perry los invitamos a hacer un recorrido por la exposición actual Casas de Vidrio, Paul Rivet y la diversidad humana. Comenzamos la exposición en este muro de máscaras que reúne precisamente diversas máscaras elaboradas por distintos pueblos, no solamente de Colombia, sino también del mundo, justamente representando o haciendo mención a esa multiplicidad y a esa diversidad que converge en el planeta. La primera sección de la exposición se titula Explicar lo diferente que es la diversidad humana. En esta gran sección podemos explorar cómo han sido esas distintas formas de entender la diversidad humana, en particular en un momento desde el siglo XIX en el cual la diversidad humana fue entendida de forma un poco distinta a la que se concibe hoy en día y se contemplaba también una forma de organizar el mundo y el pensamiento y la diversidad humana en consecuencia. En este momento nos encontramos justamente frente a una de las obras que estamos exponiendo. Es una fotografía de la Smithsonian Institution en el cual justamente nos muestra cómo en esa época exponía y era entendida la diversidad humana de una forma lineal, en la cual las sociedades se entendían por estadios distintos y en particular la forma de exponer estaba vinculada también con cómo se clasificaban los objetos de acuerdo a su manera más o menos evolucionada, si se quiere. Entonces, los distintos artículos que se encuentran en esta fotografía explican cómo en el mundo de los textiles hay unos objetos que son, por decirlo así, menos evolucionados que otros y dan a entender esa evolución de forma múltiple. En esta parte de la exposición, Viajar y documentar, encontramos viajeros y viajeras que durante el siglo XIX recorrieron diversas latitudes del mundo. En particular, los que encontramos acá vinieron a América del Sur en un viaje por estas tierras, encontrando justamente y documentando pues, la diversidad que a su paso fueron encontrando. Por ejemplo, quisiera que me siguieran a hacer un pequeño loop sobre una de las viajeras de este tiempo que se llamaba María Graham y de la cual nos queda precisamente un ejemplar del diario que escribió durante uno de sus viajes, que se titula Viaje de su residencia a Chile y de su viaje al Brasil, en el cual pues justamente recopila un poco sobre este momento, sobre su viaje y sobre aquellas cosas que encontraba y que veía durante su estancia en estas tierras. Entonces, este es un ejemplo de una de las mujeres viajeras de las cuales pues nos queda evidencia como sus diarios, sus libros, pero también tenemos material que evidencia a también hombres viajeros que vinieron a estas tierras y como les comentaba pues también encontramos algunas acuarelas que evidencian de ese momento, de ese encuentro, pero también de esas descripciones a través de la pintura de aquellos otros seres que estaban encontrando y de aquella diversidad con la que se topaban. En este contexto de viaje quisimos hacer también énfasis en un momento particular y de gran importancia pues, para el mundo, que fueron las expediciones geodésicas. Precisamente hubo dos momentos en estas expediciones. La primera, realizada en 1736, fue una expedición pues, franco-española, en la cual varios científicos europeos vinieron a Ecuador, esto con el objetivo de intentar retrasar la forma de la Tierra, realizando mediciones y bueno, experiencias particulares de ellos.
En particular, pues esta primera expedición estuvo a cargo del naturalista, geógrafo, matemático y explorador francés Charles-Marie de la Condamine, y de esta expedición pues nos queda justamente uno de sus diarios que se llama Journal du voyage fait par ordre du roi à l'Équateur, diario del viaje ordenado por el rey a Ecuador, y en el cual pues justamente sirve de introducción a esta, no solamente a esta expedición, sino retrasa pues las mediciones que ellos realizaron en ese momento. Seguimos. En ese contexto, más tarde, a principios del siglo XX, se realizaron otras expediciones geodésicas en la cual entramos a hablar un poco de nuestro personaje, Paul Rivet. ¿Por qué hago mención en esto? Porque Paul Rivet en su momento justamente participó de esta segunda expedición geodésica, viajó de 1901 a 1906 a Ecuador, y este va a ser un momento decisivo para él. Él en ese momento era médico pues, de la Armada francesa, y como tal es incorporado a esta misión geodésica. Sin embargo, pues este momento no va a ser solamente un momento de exploraciones y de mediciones científicas y geodésicas, sino un momento pues, de encuentro también con la diversidad humana, de encuentro con las poblaciones indígenas de Ecuador de su momento, de las ruinas arqueológicas. Entonces va a ser un momento particular para Paul Rivet, porque es a partir de ese encuentro que va a cambiar su destino, va a decidir, va a irse del lado de la medicina para realizar sus estudios en etnografía y en arqueología. Quisiera hacer énfasis en este momento en una de las obras que tenemos expuestas, que es Pájaro descubierto por Paul Rivet. No es un grabado en color realizado por él, pero en este contexto de las expediciones pues no solamente se medía la forma de la Tierra, se descubrieron, pues se encontraron con grupos indígenas, sino que también pues Paul Rivet identificó y retrasó pues varios animales que estaban descubriendo en su momento, como pues este pájaro que recibe su nombre Rivetti al final en honor a Paul Rivet. En esta sección, los viajes de Paul Rivet, nos quisimos acercar o volcar la mirada justamente a Paul Rivet como un viajero de su tiempo. Veníamos de un contexto justamente en el que viajeros y viajeras estaban moviéndose por el mundo, y pues Paul Rivet no fue la excepción. Él también no solamente participó de la expedición geodésica, sino que recorrió distintos países y distintos lugares del mundo, como estuvo en Estados Unidos, en Indochina, en el Medio Oriente y en varios países latinoamericanos como Ecuador, Brasil, Argentina, México, y también por supuesto estuvo pues de paso por Colombia. El segundo viaje de Paul Rivet es en 1941 pues nuevamente a Colombia, y es un momento decisivo porque se va a institucionalizar la antropología en el país, notablemente a través de la creación del Instituto Etnológico Nacional, institución que va a estar, pues Rivet va a estar a la cabeza de esa institución, la cual se va a encargar de formar los primeros antropólogos, la primera generación de antropólogos, y se van a realizar pues distintas exploraciones, tanto etnológicas como arqueológicas en el país. Entonces pues tenemos distintas materialidades que dan cuenta de ese momento de exploraciones que se realizaron pues académicas en el país, y en particular pues quería también hacerla como un pequeño acercamiento a un texto que es precisamente unas notas que tomó pues Paul Rivet
cuando era también en su momento profesor del Instituto Etnológico Nacional, y pues es una hoja en la cual habla o prepara más bien una de sus clases de antropología física que iba a dar a sus alumnos, pues en el cual también vemos en este mosaico de alumnos y profesores de pues el instituto egresados de 1941. En nuestro segundo momento de la exposición, titulado Razas y Racismo, queremos hacer énfasis en un momento particular durante el siglo XX en el cual la diversidad humana fue entendida de forma negativa, esto con el ascenso de ideas nacionalistas y fascistas, las cuales desvalorizaba completamente las formas distintas de concebir el mundo y pues que llevaron por supuesto a hechos atroces. De la mano de Paul Rivet en este momento queríamos hacer énfasis no solamente en eso, sino en también cuáles fueron las luchas políticas y sociales de Paul Rivet. Justamente él durante su vida hizo énfasis en entender la diversidad humana, entenderla en el sentido en que hay múltiples maneras de ver, habitar y estar en el mundo que deben ser respetadas, que deben ser valoradas de igual manera, y a la cual pues él hizo frente justamente durante su vida, desde sus proyectos políticos, académicos. Pues Paul Rivet hizo frente a esas formas negativas de entender la diversidad humana. Me encuentro en este espacio que justamente retrata un momento particular también en París. Al fondo vemos la fachada principal del museo, hoy el Museo del Hombre, y cual pues también habla de ese momento de la invasión de las tropas alemanas en París, y que superpone justamente no solo la institución museal que en ese momento estaba a la cabeza de Paul Rivet, sino pues también habla de ese momento de ocupación y de incertidumbre total, pero también de resistencia, porque en este espacio también encontramos un poema, este poema titulado Sí, escrito por Kipling en 1910, lo traemos a colación porque no solamente ha sido como uno de los poemas que en ese momento tuvo gran acogida por su alto significado de lucha y de resistencia, sino también porque particularmente durante la ocupación alemana, Paul Rivet va a superponer este poema en las puertas de la entrada del museo, haciendo pues un acto de resistencia y de decir que estamos resistiendo frente a esas maneras negativas de ver la diversidad y de todo el contexto que estaba pasando en ese momento. En este momento de la exposición, titulado La Red de Resistencia, quisimos hacer énfasis en el grupo llamado la Red de Resistencia del Museo del Hombre, en el cual durante los años de la ocupación alemana en Francia, pues se reunieron y se unieron justamente para hacer frente y resistir y realizar operaciones pues clandestinas desde el Museo del Hombre, en resistencia pues a la ocupación y a todo lo que estaba pasando en ese momento particular. Este grupo estuvo conformado no solamente por Paul Rivet, sino también por otros trabajadores y trabajadoras del museo, y pues en los cuales pues realizaron ciertas operaciones, como está también la publicación de uno de los boletines de la resistencia que se llamaba Resistance en ese momento, y que era pues no solamente escrito sino también casi que impreso en el museo y distribuido justamente para hablar, para invitar a la gente a hacer resistencia, a hablar sobre las noticias que estaban pasando e ir creando redes con las distintas partes de la resistencia en Francia. Es importante también mencionar que Paul Rivet justamente tenía un gran compromiso político, y pues de ahí también explica su compromiso con la red de resistencia del museo,
Y quisiera también mencionar que de los personajes, de los trabajadores y trabajadoras que conformaron esta red, muchos de ellos fueron pues, arrestados y posteriormente ejecutados. Otras mujeres pues, fueron enviadas a campos de concentración y pues Paul Rivet él va a escaparse casi que en el último momento y es ahí donde hacemos la conexión entre pues, este momento particular, su exilio y su llegada a Colombia, como les había contado anteriormente. La tercera sección de nuestra exposición se titula Museos, Resistencias y Academia y viene a concentrar un poco las discusiones que estábamos teniendo anteriormente. Les había comentado que Paul Rivet fue un hombre políticamente muy comprometido y estos compromisos políticos también van a tener una fuerte influencia en otros espacios, como en el espacio museal, pero también pues, en su actividad académica. En este momento pues, quisimos particularmente centrarnos sobre el Museo del Hombre, que fue digamos, uno de los proyectos más importantes de Paul Rivet, pues, que él desarrolló a principios también del siglo XX. Si bien el antecesor del Museo del Hombre pues, fue el Museo Etnográfico del Trocadero, de cuya institución Rivet también estuvo a la cabeza desde 1928, fueron espacios en los cuales él se pensó un museo y los museos de forma distinta. El primero, en el Museo Etnográfico del Trocadero, Rivet junto con otro compañero realizaron una actualización, si así se quiere, de esta institución y sobre todo particularmente de las formas de exponer los objetos y de hablar de los objetos. ¿Esto con qué sentido? Esto con el objetivo de proporcionar al público la mayor información relacionada con el contexto particular de los objetos, dar cuenta de quiénes eran los pueblos y por qué razón estaban utilizando esos objetos que se encontraban en el museo. Es una forma justamente ya de empezar a mostrar la diversidad humana y de hacer frente justamente a través también pues, del museo y de la forma como se expone, a mostrar esa diversidad, hacer énfasis en esa diversidad. Entonces, esto en la primera institución, y en la segunda institución, en el Museo del Hombre, que abre sus puertas en 1938, el objetivo de Paul Rivet también va a estar guiado por esas fuertes convicciones políticas. En el Museo del Hombre él tiene el objetivo también de hacer una gran institución, un museo laboratorio, como lo llama él, en el cual no solamente se van a exponer distintas pues, materialidades del mundo, sino también pues, es un lugar en el que van a servir de centro de educación, de transmisión de saberes, no solamente a través de las exposiciones, sino de la investigación y de la enseñanza. Quisiera hacer un pequeño énfasis pues durante la exposición quisimos reconstituir una de las vitrinas arqueológicas que se expuso en el Museo del Hombre y pues la cual contenía pues distintos objetos de las culturas arqueológicas de Colombia pues que estaban allá en el museo. Entonces esto pues con el objetivo también como de mostrar que la diversidad colombiana y pues la diversidad arqueológica también estuvo haciendo presencia en el Museo del Hombre en ese momento. Nos encontramos en la última sección de la exposición, Diversidad Reconocida, la cual a través de distintas materialidades quisimos mostrar las múltiples diversidades que convergen en el territorio colombiano. Esto ya que una de las preocupaciones, de las mayores preocupaciones de Paul Rivet y que animó su compromiso no solo político y académico,
y museológico, era la preocupación porque la diversidad desapareciera y digamos, se extinguiera en alguna manera por no solamente por la modernidad, pero también por las distintas maneras de entender de forma negativa la diversidad. Pero en esta sección, al contrario, queríamos visibilizar que a pesar de ese temor de Paul Rivet y de esos esfuerzos académicos y políticos que él hizo para preservar la diversidad, hoy en día en Colombia tenemos al contrario una explosión de múltiples diversidades y eso es lo que queremos celebrar e invitar, no solamente a darnos cuenta de esas diversidades, sino también a cuestionarnos sobre cómo actuamos hoy nosotros frente a esa diversidad, cuáles son nuestros compromisos para no solamente respetarla, sino también contribuir a preservar esa misma diversidad. Entonces, es una invitación, una celebración a esas múltiples diversidades, pero una invitación también a la reflexión y a hacer énfasis en esa diversidad. Así terminamos nuestro recorrido por la exposición Casas de Vidrio, Paul Rivet y la diversidad humana. Los invitamos para que se acerquen a la sala de exposiciones temporales del Museo Nacional. La exposición ya está abierta y va a ir hasta el 27 de febrero del 2022. Entonces los esperamos para que den este recorrido de la mano de Paul Rivet y de la diversidad humana.